Yo decía, esto no quiero para mí, esto no quiero yo vivir esta pobreza que veo que vive mi madre. Que a veces toca perder para ganar. Así es. Otra niña cuidando a otros niños. Todo eso nos marcó, me hizo tener ese coraje ante la pobreza. Este episodio es especial porque el día de hoy le estoy entrevistando a tan, taran, taran, mi papá. Aplausos, por favor. Este es uno de los invitados más especiales que seguramente voy a tener, porque mi papá ha sido mi primer mentor, no solo de negocios, sino de vida. Creo que es un caso de inspiración para muchas personas y creo que se alinea perfectamente al ser invitado a este podcast, que es un mundo de posibilidades, papi, y creo que tu historia puede inspirar a muchos. Gracias por venir. Gracias a ti, señorita, por darme la oportunidad, y aquí estoy para compartir y ser muy abierto a tus preguntas, a tus inquietudes y las inquietudes de tus seguidores. Pues si uno puede ser una semillita o un aporte para la gente que está queriendo emprender o cualquier tipo de negocio que quieren lanzar, pues si de algo les puede servir cualquier sugerencia de mi parte, pues ahí estaba, y lo que les sirva, llévese, y lo que no, pues dejen. Gracias, papi. Bueno, mi abuelita fue analfabeta, tú dormías en cartones. ¿Cómo fue una infancia tan dura, pero que a la vez te inspiró para crecer? Me toca llenarme de oxígeno mi corazón, mi pecho, mis pulmones para poder responder esto. Sí, fue muy duro, pero creo que justamente hoy que han pasado tantos años, uno se da cuenta que esa fue la fuente de inspiración, el motivo, el que tú te inspiras, más no el motivo que te doblegas o que tú te dejas caer, sino que en mi inocencia de niño yo sentía mucho frío, sentía mucha hambre y veía a muchos niños en una temporada de Navidad pasar con las bolsas, con los regalos, con los juguetes, y eso me partía el alma, porque decía, y yo no tengo Navidad, y los niños como yo que son pobres, ¿por qué no tienen Navidad? Pensaba y decía, pues no, yo no quiero esto para mí cuando yo sea grande. Yo voy a trabajar, voy a ser constante para poder salir de la pobreza, para no masticar hambre y frío y soledad y tristeza y sentirte que tú no perteneces a ese mundo, a ese grupo de niños felices, de papá y mamá en el calor del hogar, comiendo rico, compartiendo una cena, un pavo, un pollo, lo que sea, ¿no? Y esa ha sido la fuente de inspiración, y aquí estamos. ¿Cuándo son los primeros recuerdos que tú tienes de ti mismo, ya hablándote a ti mismo, diciendo, yo quiero cambiar esto, yo quiero mejorar, mi vida no va a ser así toda la vida? Desde los 7, 8 años, que yo ya me daba cuenta de las cosas. Cuando yo ayudaba a cargar los baldes del canasto a mi mamá, vivíamos en el sector del Tejar. Mi mamá vendía en la terminal del Cumandá, hace muchísimos años, cuando había el terminal del Cumandá, no el que ahora hay, sino otro, que ahora el que lo hicieron pues ya lo remodelaron, e incluso ese ya está viejo, pero ahora ya el terminal ni siquiera es ahí. Pues nosotros bajábamos caminando cargados del canasto de los huevos, el balde de gelatina, el canasto con el ají, mi mami a la espalda cargada la olla del arroz, la guatita que siempre ha vendido mi mamá. Y entonces en cada caminar, en cada paso que íbamos por las calles del centro, yo decía, esto no quiero para mí, esto no quiero yo vivir esta pobreza que veo que vive mi madre, porque sentía el frío, sentía el cansancio, era niño, cargado un canasto, cargado un balde, me dolían los brazos, me dolían los hombros, me dolían los pies, y a veces llovía y me daba pena de verle a mi madre y verme a mí y ver a otro hermano con el que nos apoyábamos, nos ayudábamos para poder llegar al puesto donde mi mamá vendía. Y pues yo no sé cuánto vendía en ese entonces, pero sabíamos que ese era el sustento que llevaba para mantener a 11 hijos. Ajá. Cuando tú ya empiezas a trabajar, a apoyar de niño,
¿Qué pensabas de tu mamá en ese momento? ¿Le veías como pobrecita, tiene que hacer sola o por qué tomó malas decisiones? ¿Qué pensabas de la abuelita? Me daba pena de la pobreza, pero a la vez le admiraba por ser una guerrera, por ser fuerte, por cargar ollas. Se ponía unos cartones en la espalda para que no le pase el calor de las ollas, de la comida caliente. Me acuerdo un cartón y una chalina, algo atrás, y cargaba con otra chalina las dos ollas, y a veces cargaba un canasto, cargaba un balde, y caminando, te hablo del Tejar al Cumandá, estamos hablando, no sé de cuántas cuadras, pero si me dices en tiempo, tal vez una hora, hora y media cargando eso. Y yo le veía a la vez como guerrera, fuerte, pero a la vez me daba pena porque decía, ¿por qué nosotros vivimos esto? ¿Por qué? ¿Acaso que no hay carros? ¿Acaso que no hay un transporte? ¿Acaso que no hay un restaurante o hay un local donde se pueda vender la comida? ¿Por qué tenemos que preparar en la casa donde vivimos e ir a vender en la calle a otro lugar? ¿Y alguna vez te preguntabas, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está el hombre de la casa? Bueno, igual, o sea, sabía que no teníamos papá. Mi mamá era papá y mamá, o sea, por eso mucho más le admiraba, porque ella fue la persona que hizo las funciones de papá, de mamá, siendo una mujer cargada a 11 hijos, valiente, fuerte, guerrera, inquebrantable, luchadora, y sabíamos que en ella estaba mi papá la fuerza, porque no había el papá, la figura varonil, nunca lo conocí. Y cuando ya tú a los 7, 8 años dices, bueno, yo quiero que esto cambie, ¿qué empiezas a hacer? Porque aún estabas chiquito, no podías como tal trabajar o emprender. ¿Cómo era tu rutina? ¿Estabas yendo a la escuela? ¿Estabas trabajando? Claro, mi mamá lo que decía es, no dejen de estudiar. Y nosotros estudiábamos en una escuela que era por la tarde. Entonces la mañana le ayudábamos muy temprano, salíamos a las 5:30, caminando por todo el trayecto desde el Tejar hasta el Cumandá. Después era hasta la 24 de mayo también, que se cambió después del lugar de venta. Después se cambió a la plazoleta de la Merced. Y siempre fue desde muy de mañanita, porque mi mamá vendía desde las 6:30, 7, ya estaba instalada vendiendo su guatita, su encebollado, sus ceviches. Me prometí ser muy obediente a mi madre, de esa manera apoyarle, porque sentía que hacía falta la presencia del padre, del hombre, del esposo, que lo apoye, que lo respalde, que lo proteja. Y entonces yo sentía esas ganas de ser yo ese hombre, el protector, el que le ayuda, el esposo, el hijo, el varón de la casa. Lo que hacía es serle un hijo muy cumplidor, muy obediente, y cuando íbamos a la escuela yo decía, yo no le puedo fallar a mamá, no, yo no puedo ni siquiera imaginarme perder un año de escolar, sino estudiar, obedecerle, cuidarme, cumplir. Y mi mamá decía, solo trabajando, hijito, lograremos salir de la pobreza. Entonces eso lo tengo muy claro en mi corazón y en mi mente. ¿Crees que este deseo de querer ser el proveedor, de querer ser el hombre de la casa, te ayudó a tener como enfoque y fuerza a pesar de todos los problemas? Esa fue la vitamina diaria, esa fue la proteína, la vitamina, el alimento diario que yo recibí en mi mente y en mi corazón, en mi alma, porque eso me fue haciendo fuerte desde niño. Desde niño fui sintiendo que tengo que saber defenderme en la vida, que tengo que saber luchar ante la adversidad, porque yo supe lo que es estar en la calle aguantando un tremendo aguacero, una tremenda tempestad, un frío, y mi mami vendiendo, a veces sin vender porque llovía y no teníamos dónde escampar, dónde protegernos, mojaditos, a veces la venta no le iba bien, regresa con la comida a la casa y esa era la merienda que nos daba. Entonces yo sentía en el día a día que me inyectaba coraje, que me inyectaba fuerza, lucha diaria para lograr salir de ese mundo en el que nos desenvolvíamos desde niños, todos, no solo yo, sino con mis hermanos, unos hermanos mayores que no pasó mucho tiempo que ellos se fueron para los Estados Unidos, mis hermanas estudiaban, y mi hermano Rodrigo, mi persona, y Edwin, que éramos los últimos, y Fernandita, que era una niña, éramos los que de una o de otra manera le apoyábamos a mi madre.
¿Cuántos años vendió la abuelita comida? Toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón hasta cuando mi madre llegó, creo, si no me equivoco, por lo menos hasta los 76, 78 años, no paraba de trabajar. La gente pensaría que a ti te ganó el gusto por la comida. Lo que no saben es que en realidad no te querías acercar a la cocina. ¿Cómo fue esta historia de tener que levantarte temprano, ayudarle a tu mamá a cocinar, luego no querer saber nada de la cocina, hasta luego aceptarlo como el medio para criar también a tu familia? El mismo hecho de que yo fui muy obediente y muy cumplidor con mi mami como que abusaba, o como que decía, él es el que no reclama, el que cumple, el que acata. Entonces, Edgar, anda a ver la leña, yo iba. Edgar, que ándate al mercado a ver el arroz, las papas, yo iba. Que Edgar, que hay que ir a ver el carbón, yo iba. Que Edgar, que hay que moler el ají, que hay que picar la cebolla, no la cebolla, sino la carga de cebolla. Y eso como que me fue cansando, porque yo decía ya cuando estaba más jovencito, pero si mamá, no soy solo yo, si hay también Rodrigo, hay Anita, hay Jenny, hay los hermanos mayores, ¿y por qué solo yo? Entonces como que me fui fastidiando y cansando de que era solo yo la persona indicada. Mi madre madrugaba a veces al mercado y me decía, Edgar, la olla ya para el arroz queda ya en el fogón prendida la leña, cuidado, se te va a secar la olla porque está hierve el agua. Y me dejaba indicando ya, yo sabía la cantidad de arroz que había que preparar, que tenía que sacar con el cocolón, que ya tenía que poner la papa, y cuando mi mamá regresaba yo tenía que tener ya la papa cocinada, el arroz ya secando, el ají listo, molido, la cebolla picada. Entonces era como que era solo yo el ayudante o el único hijo que tenía. Entonces eso me llegó a cansar en un momento y después yo ya no quise saber nada, y como mis hermanos ya habían emigrado para Estados Unidos, entonces yo también dije, no, yo también me voy. Y para ese entonces pues yo ya estaba ya en el colegio y ya tenía 18 años, cumplí la mayoría de edad y me quise ir, y cuando me presenté a la embajada me negaron. Y eso fue una frustración y me sentí mal, yo regresé mal a mi casa, mi mamá me habló, me dijo que siga los pasos de ella, que la comida me sacará adelante, y de ahí y que de ahí daré de estudiar a mis hijos, y que la comida es el negocio que jamás morirá o será el último en morir, porque nadie deja de comer. Y entonces volví a retomar las ganas y el empeño y a querer aprender más ya del mundo gastronómico. Me fui empoderando más, apoyándole más. Mi mamá compró una camioneta viejita, era una camioneta Fargo del año 64, justo de mi edad, de mi año que yo nací. Y yo de 18 años me dio, y yo no tenía ni siquiera la licencia, y ya con el carro íbamos al mercado, íbamos a hacer las compras, ya nos ayudábamos, ya no teníamos que jalar las ollas, sino que ya cargábamos todo en el carrito e íbamos al puesto donde vendía mi madre. ¿Qué edad, qué año más o menos era esto que compró? Eso fue más o menos en el 82, 84. O sea, tú tenías 18, 20 años. Y ahí ya estabas ayudándole y seguías ayudando. ¿Hasta qué edad estuviste ayudándole a ella? Más o menos hasta los 21 años, 22 años. Y a mi mami para ese entonces ya entendió de que tenía que tener también una persona que le ayude. Entonces contrató por ahí una empleada, después ya eran 2 empleadas que le colaboraban haciendo todo lo que yo ya dejé de hacerle, porque yo ya me fui a trabajar
con unos amigos en una empresa que fabricaba ventanas de aluminio, puertas de aluminio y vidrio. Y me enfoqué en eso unos 3 años. Y después me independicé. Mi madre me ayudó y me puse yo mi propio taller. Y mi madre me apoyó, me dijo, yo te apoyo, mijo, para que te pongas ese taller. Y me puse mi propio taller, pero no me iba tan bien, o como que la energía me tiraba a la cocina, me decía como esto no es tuyo, esto no es para ti, o te estás enfocando mal. Y mi madre me preguntaba, ¿cómo estás? Le decía, sí, a veces hay, a veces no hay, le decía. Y entonces ahí me volvió a reiterar, me dijo, no, ¿por qué no te pones una cevichería? ¿Por qué no te pones un restaurante? Yo te apoyo, yo te enseño, yo te indico. Yo quiero que tú con esto eduques a tus hijos y no sufras como yo he sufrido vendiendo en la calle por el tema del clima, el temporal, el frío, el polvo, la lluvia, los metropolitanos. Entonces ahí fui yo ya pensando en ponerme en mi local, pero no lo hice hasta cuando ya tuve unos 24 años. Ujú. Y cuando decides emprender, ese es el primer local ya de La Foch. Sí, me pongo un local en La Foch entre Juan León Mera y Amazonas. Se llamaba Su Rincón Manavita. Ajá. Y cuando empiezas ahí, ya estabas más a pases con la cocina. No, ya estaba bastante metido ya en ese mundo. Dije, no, pues ya, o sea, veo que por acá es la cosa, porque yo también veía a mi madre que hoy vendía y hoy cogía dinero. Entonces dije, no, era muy distinto al negocio del taller de aluminio y vidrio, que yo me decían que quieren que les fabrique unas ventanas, solo me daban un anticipo y yo tenía que trabajar una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y cuando acababa y veían y revisaban que todo esté, recién me pagaban, y a veces me decían, le voy a pagar, pero le voy a dar un cheque posfechado para un mes. Y yo me quedaba así, ¿y yo de dónde pago el arriendo y de dónde pago a mis 2 colaboradores que tenía en ese entonces? Pero en cambio con mi mami vi que hoy vendes, hoy tienes dinero, hoy vendes, hoy tienes dinero. Entonces me agradó más esa idea del tema del negocio de comidas de restaurante. Ahora, tener 22, 24 años y estar con tu propio taller emprendiendo es relativamente joven. O sea, la mayoría de gente no emprende hasta ya mucho más adultos, con más experiencia. ¿Cómo tenías esa organización y esa seguridad en ti para lograr salir adelante emprendiendo, sabiendo que no es fácil? Siempre mi madre me decía, la constancia, mi hijo, sé perseverante, sé perseverante. Ya ves yo cuántos años y he logrado sacar adelante a tus hermanos. Les he educado, les he dado todo lo que has podido, y es verdad. Entonces yo veía que sí, que mi mamá no hubo un solo día que dejó de vender. Todos los días, yo no me acuerdo un día que haya dicho, no, este fin de semana no voy a trabajar, voy a dedicarme a mis hijos, o este feriado voy a pasar con ellos, o hoy que es Día de la Madre voy a compartir con mis hijos. No, mi madre trabajó toda la vida, era una máquina para trabajar. Y entonces, ¿crees que ese ejemplo a ti te daba también para emprender y para ser persistente? Claro, eso fue lo que me inyectó mi madre de una manera directa o indirecta, porque yo seguí el ejemplo de mi mamá y mantengo la filosofía de que solo la perseverancia, la constancia, el enfoque, la lucha diaria, el ser persistente y disciplinado te va a llevar al éxito. Ajá. Y entonces empiezas en este local. ¿Cuánto en ese tiempo crees que sería el equivalente de inversión que requeriste para ese primer local? Bueno, en ese entonces era como en sucres. Yo pienso que el equivalente sería tal vez como unos $10,000, porque, por ejemplo, mis mesas las hice de pallets. Yo no es que mandé donde un taller, una carpintería, o compré muebles, sino que de los pallets que venían los vidrios, justamente como la experiencia de que yo ya trabajé con vidrios, vi que los vidrios importados vienen en unos pallets grandes, o sea, en unas maderas que le cubren, y esas maderas las botaban. Entonces dije, ¿y eso por qué botan? Si es buena madera, y era pino. Entonces yo recogía o compraba, y con la ayuda de mi hermano, el mayor, que sabía de carpintería, él me ayudó y hicimos las mesas y las bancas para el primer local. ¿Y en qué se fue mayormente esa inversión? En menaje de cocina más.
no tenía nada, entonces me tuve que comprar cocina, tanques de gas, ollas, sartenes, todo lo que es menaje y un poco de dinero para la materia prima. Ujú. Hay algo que yo siempre en ti he admirado, papi, y es esa seguridad de lograr hacer las cosas. ¿Cómo, estando tú jovencito, tenías esa fe de aquí va a salir? Porque puede que fallaba, como pasó luego los problemas, ¿no? Que puede que no vendías, puede que no recuperabas la inversión, puede que se perdía todo ese dinero. ¿Dónde encontrabas tú esa seguridad en ti? Yo creo que el mejor ejemplo fue mi propia madre, o sea, y verle a mi madre que nunca se daba por vencida, nunca se le vi derrotada, nunca le vi hablando de una forma negativa o de una forma donde ella sentía de que ya no da. Siempre le vi fuerte, siempre luchando, muy clara en sus objetivos y yo pienso que eso fue lo que me transmitió y nunca, yo siempre he pensado de que las personas dejamos de luchar o deberíamos dejar de luchar cuando dejamos de respirar. Mientras respiras, mientras estás lúcido, mientras estás coherente, mientras te puedes levantar y moverte por tu propia cuenta, estás con todas las armas para lograr los objetivos que te propongas. Ujú. Y entonces, abres de este local, ¿cuánto tiempo estuviste? Abro este local y me dura como unos 3 años. Al cuarto año llega esta epidemia llamado el cólera, que tumbó a todas las cevicherías, no solo de acá de Ecuador, sino que eso vino desde Perú. Y nadie quería comer mariscos de un momento a otro, nadie quería comer pescado, nadie quería comer camarón, ni conchas, ni nada, porque decían que ahí está el virus. Y entonces se acabaron las cevicherías. Y yo me quedé ahí, hasta ahí llegué. La dueña de casa puso en venta esa casa y me dijo si es que yo quería comprarla, pues yo era muchacho, no tenía, y entonces no me quedó más que desocupar e irme, y lo que hice es coger mis tereques, mis cosas e irme a guardar en donde vivía. Ujú. Para este entonces del primer local, ¿ya tenías a tu primer hijo? Claro, por supuesto, yo ya me había casado. Entre que tuve el taller de aluminio y vidrio, ahí fue que yo me casé. Y cuando ya pongo mi local, yo ya tenía a Andresito, a tu ñaño. Ujú. Es más, la mamá de Andrés ya estaba embarazada de Allison. Oh. Ahí es donde yo tuve una caída brutal, pero jamás me di por vencido. Fue una de las primeras caídas, pero digamos que no estaba en mi control porque fue ya la naturaleza. Pero sin embargo, no me doblegué. Andaba vendiendo camarón, un poquito de libras, aunque nadie compraba, o si compraban querían que se les fíe, que les dejen para pagar en una semana. Nunca les dejé morir de hambre a mis hijos tampoco, y siempre con la fe de que eso va a pasar, y fue pasando, y de ahí puse otro local en La Calama y Reina Victoria. Y no me fue tan bien porque el lugar como que no era el indicado, el sector. Y ese también me tocó cerrar. Y ahí sí me quedé, pues, ya sin nada, sin recursos. Mi mami también me había apoyado y yo no tenía cara para pedirle más apoyo tampoco. Pero sin embargo mi mamá me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer, hijo? Ya tienes 2 hijos, están chiquitos. Me dijo, veo que están construyendo una gasolinera enorme ahí en la Amazonas y Eloy Alfaro. ¿Y por qué no te vas a poner ahí una carreta con los encebollados? Y le dije, ¿y qué carreta? Me dijo, yo te presto la carreta, yo te doy el tanque de gas, yo te doy las ollas, ven, cocina acá en la casa y de aquí llevas y comienza, no te puedes quedar así. Y ahí comienza otro capítulo de mi vida de emprendimiento. Entonces te vas a la Vancouver y Hungría, que por tantos años estuvimos ahí en esa Correcto. esquina. Recién construían entonces la gasolinera. Correcto. O sea, estaban acabando y yo ya estaba ya ahí. Cuando inauguraron yo ya tenía tal vez un mes de estar ahí ya, en la esquina.
Ujú. Yo creo que igual esta sabiduría empírica, ¿no? Del ojo de la abuelita para ver esa ubicación. En ese tiempo ya estaba el agua potable, la empresa eléctrica ahí, ¿o no? Claro, claro, esas son empresas que han estado ya muchos más años ahí. Ujú. Y entonces, ¿cómo fue desde el inicio cuando arrancaste ahí? Entonces, claro, mi madre me dice, ponte ahí, y yo me fui y me puse en la Amazonas. Y el primer día me dijeron, no, vino la policía y me dijo, usted no se puede poner aquí adelante en plena Amazonas y Eloy Alfaro, justo donde está la parada de buses que hoy hay. Y entonces me dijeron, váyase a poner por atrás de la gasolinera, porque aquí adelante está muy Visible. adelante de todo. Y entonces me fui y me puse atrás, justo en la calle Hungría y Vancouver. Y ahí me quedé tranquilo, nadie molestó. Yo incluso mi cochecito encargaba en la gasolinera y había un espacio de los garages que dejaban los carros, la gente que trabajaba ahí. Y por un tiempo yo les encargaba ahí y solo llevaba el menaje liviano en una camioneta a la casa. Entonces en la casa yo preparaba, iba al mercado, compraba la yuca, la albacora, el camarón, las conchas y lo que se podía dejaba adelantando la tarde y al otro día yo madrugaba a la casa de mi mamá porque no vivía con mi mamá, yo vivía en otro lado, iba a la casa de mañanita, preparaba, alistaba y yo llamaba a una camioneta que venía a verme. Y entonces esa camioneta llegaba, cargaba e iba ahí a la Hungría Vancouver, sacaba el coche, montaba todo, cogía agua de las llaves que tienen ahí en la gasolinera para el lavado de los platos, el aseo, la limpieza y así. Entonces mi horario era de 8 hasta las 12, 1 de la tarde que yo acababa y regresaba a la casa de mi mami. Dejaba las cosas, me iba al mercado. Todos los días iba al mercado a comprar la yuca, la albacora. Eso pasó por mucho tiempo. Eso a veces teníamos un inconveniente, que este señor que me hacía las carreras o me llevaba en la camioneta, a veces creo que le salía a otras carreras y no venía. Y yo con la comida listo, ya a las 8, las 9, ya a las 10 y no llegaba y yo buscaba otra camioneta o pedía un taxi y los taxis decían, no, yo no le voy a llevar comida, eso se riega y todo. Y entonces a veces eso era frustrante porque sentía la necesidad de tener mi propio vehículo para yo transportar o tener allá un local, una cocina para ahí mismo hacerlo. Y eso fue que me dio más fortaleza todavía decir, no, esto no va a funcionar así. Hay que tener un local cerca o ponerse un local y no trabajar de esta manera porque era muy desgastante, muy cansado. ¿A qué mercado ibas todos los días? Al mercado San Roque. ¿Y cómo ibas? ¿Igual en camioneta? Claro, alquilaba camioneta o a veces en la misma camioneta que me llevaba a dejar las cosas, ahí mismo me iba enseguida, cargaba la yuca, cargaba la albacora, cargaba el limón, todo lo que necesitaba y regresaba a la casa ya tarde con todas las compras y me quedaba ya adelantando, pelando la yuca, pelando la papa para la guata, pelando el verde para hacer los chifles, porque yo mismo hacía, y dejaba ya todo listo, tipo 7, 8 de la noche, me iba a la casa a descansar. Y a las 5 de la mañana madrugaba donde mi mami de nuevo a cocinar. Cocinaba, preparaba, llegaba a la camioneta e iba a la ubicación que les comento para ya vender. ¿En el inicio vendías solo encebollados en la carreta o ya desde el inicio vendiste algo No, más? desde el inicio siempre encebollado, guatita y ceviche de concha y de camarón. Y por ende la bandera y el maremoto. Y en platos, más o menos, ¿cuánta cantidad de platos en total producías al día? Más o menos yo llevaba para unos, bueno, al principio hice creo para 20 encebollados, hice como para unas 15 guatitas y por ahí póngale 2 libras de camarón y 100 conchas, que eso generaba unos 10 ceviches de camarón y unos 4 o 5 ceviches de concha. Pero como comenzó a irme bien porque bajaba mucha gente de la empresa eléctrica, del agua potable, que fueron los que en verdad apuntalaron y me inspiraron a que yo siga porque todos los días bajaban, fue creciendo, ya después no eran 20 encebollados, eran 30, eran 40 y así fue incrementándose hasta que llegó un momento donde yo vendía por lo menos mis 100, 120 encebollados diarios, guatitas unas 40, 50, banderas igual unas 40, 50, entonces el negocio comenzó a crecer, pero estaba en la calle. Estando solo en la carreta ya estabas vendiendo eso. Ajá. Era bastante y te alcanzaba la producción de todo el día ahí. Tenía ya un ayudante. Ah.
Tenía un ayudante que ya me ayudaba a lavar, a servir, a pasar, y ahí nos mantuvimos, y eso ya me llenó mucha más de ilusión, de ganas, porque dije, esto es lo que tengo que hacer, por aquí es lo que me indica el universo que es lo mío. Entonces le metí más ganas, hasta cuando logramos rentar el local al frente y pasarnos allá. ¿Cómo manejabas el tema de finanzas en ese momento? El dinero que vendías, cuánto dejabas para la compra de los productos y luego para tu gasto personal. Bueno, ahí aprendí de la lección anterior que tuve local y no tuve un respaldo económico para poder solventar mis deudas o dedicarme a otra actividad. Lo que hice es que yo recogía 20,000 sucres diarios. Véndase lo que se venda, yo a las 10, 11 de la mañana iba al banco rapidito, depositaba 20,000 sucres, y eso era pensando en un local. Yo no quiero vender en la calle, yo quiero vender en un local. Entonces comencé a recoger diario, que me acuerdo clarito que llegué ya al 1,000,000 de sucres a tener. De 20 en 20. De 20 en 20, de 20,000 sucres diarios, ya tenía 1,000,000. Y ya me emocionaba porque decía, así voy a tener después 2, 3 millones y voy a lograr. Y claro, sin embargo, también me hacían la vida imposible, venían los metropolitanos, me quitaron, se llevaron varias veces, pero eso fue fuente de inspiración, eso fue un motivo mucho más que me inspiró a decir, no, Edgar, no tienes que andar en la calle, tienes que ponerte un local, no estés como tu madre estuvo toda la vida en la calle, búscate un local. Y comencé a sentir que ya no debía, pagaba la renta de mi departamento, mis niños que estaban pequeños, tus hermanos, tenían todo. Comenzó a sentirse que había solvencia, que había recursos para cubrir todas las necesidades del día a día. ¿Después de cuánto tiempo que ya estabas en el coche empezaron los problemas de los metropolitanos? Creo que al año que estuve comenzaron ya a molestar porque vieron el crecimiento, que la calle estaba amontonada de gente, que denunciaron los vecinos, que está obstruida la vereda, que no pueden pasar los vecinos, que se parquean muchos carros, que están obstaculizando el tráfico, y era porque la esquina comenzó a moverse mucho y la gente parada, y claro, el que no sabe creía que pasa algo, y lo que le estaba es la gente comiendo encebollados en la calle. Y en ese tiempo que era en vajilla, ¿no? Porque es desechables, ¿no? Sí, eran unos pocillitos populares, digamos, baratitos, en los que vendíamos el encebollado. Me acuerdo clarito, de colores, floreados. En ese momento, ¿sentías envidia de alguien o era más como preocupación que veían la gente llena? ¿O sientes que había envidia ya de que te empezaban a ver bien? Bueno, comencé a darme cuenta que había envidia de los restaurantes de al frente, porque había 2 restaurantes donde vendían almuerzos, y cuando venían estos policías metropolitanos, ellos me dijeron, vea, nosotros no venimos a molestarle por capricho nuestro, sino que los señores de esos restaurantes están denunciando, están llamando a que le retiremos, porque por usted ellos ya no venden los almuerzos, y usted aquí no paga impuestos, y aquí la insalubridad, ellos tienen locales y todo. Entonces era una envidia de esta gente que comenzaron a buscar la forma de mandarme o de hacerme daño, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo logras transformar los problemas, los conflictos en fuente de inspiración? Yo creo que a muchísimas personas que también ven este podcast nos pasa que vienen los problemas y más bien nos deprimimos, nos entristecemos, sentimos el peso, pero tú en cambio has encontrado la manera de transformarlo en inspiración. ¿Cómo haces eso? Yo creo que esa es una fuerza divina que Dios me ha dado y que mi madre me ha transmitido. No doblegarse ante las adversidades, no rendirse. Mientras respires, ten la fe de que puedes lograr lo que tú te estás planificando. Bueno, yo en ese entonces estaba joven, muy joven, y pues tenía toda la energía, todo ese coraje, toda esa braveza y esa rabia contra la pobreza, contra la humildad, el vivir en una choza me llenó de coraje, de fuerza, de rabia, de no querer vivir y seguir esos patrones, de yo asimilar y seguir esos mismos patrones que había visto en este caso de mi madre,
y creer que eso es lo que me toca y que así es la vida y que eso es lo que me corresponde para mí. Entonces, yo era terco en creer que no se puede. Yo dije, no, sí se puede, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ahorrar, hay que ser disciplinado, hay que cuidar lo que se gana y hay que soñar, porque otros pueden y yo no puedo, porque ellos sí y yo no. Eso. ¿Alguna vez renegaste de no tener papá? Sí, no, siempre, hasta ya adulto. No con el fin de reclamarlo, no con el fin de juzgarle, no, sino hubiera querido verle y abrazarle y agradecerle, porque a la final me dio la vida y yo tengo que honrar a mi padre. Mi madre no hubiera podido tenerme si no hubiera sido por mi padre. No soy nadie para juzgar yo a mis padres. No sé si de él también aprendí por el mismo hecho que abandonó a sus hijos. Aprendí a ser fuerte y a saber que en la vida tienes que defenderte tú solo, que tú no vas a tener a nadie y que tienes que luchar en el camino tú mismo, que tienes que tú mismo enfrentarte a las adversidades de la vida, a los obstáculos de la vida, a las adversidades que se te presentan. En conclusión, mi escuela fue la calle, mi escuela fue el vivir el día a día, la pobreza, el hambre, la necesidad. Aún algún día mi madre logró, creo, comprar un terreno y ese terreno, yo no me recuerdo, creo que fue en algún lugar abandonado, lejos, donde no se dio cuenta que no vale la pena construir ni siquiera la casa, y mi mami lo volvió a vender. Y cuando lo vendió, mi madre se dispuso ese dinero y estos señores que compraron también se dieron cuenta que no vale la pena comprar ese terreno y le pidieron que devuelva. Y mi madre ya se había dispuesto el dinero. Y como mi madre no pudo devolver, lo detuvieron, lo llevaron presa porque creyeron que estaba buscando la forma de estafar, porque no devolvió el dinero. Y eso fue terrible. Toditos nosotros niños abandonados, solo con una hermana mayor, con Anita, con Jenny y Clarita, que era nuestra cuñada, esposa de Enrique, del mayor, que nos ayudaba, que nos daban de comer. Y nosotros quedamos niños abandonados en la casa mientras mi mami fue detenida y lo tuvieron por 6 meses detenida pagando la condena porque mi mami no pudo devolver el dinero a esta gente que le compró el terreno, porque mi mami seguramente tuvo deudas, pagó, no sé qué pasó con ese dinero y no pudo devolver, y ellos no querían hacerse cargo del terreno. O sea, yo no sé en verdad qué pasó, si a la final se quedaron con ese terreno o mi madre algo devolvió, no sé, pero a mi madre lo llevaron presa. Yo te hablo que yo tenía 8 años, 9 años. Y todo eso les iba marcando ahí. Y eso nos afectó durísimo a toditos, abandonados, sin el calor de mi madre, que era mi madre y mi padre. Solo mi hermana la mayor, que nos cuidaba, y no es que era tan mayor. Ella, si yo tenía 8 o 9 años, mi hermana tendría tal vez unos 12, 13 años. Otra niña cuidando a otros niños. Entonces todo eso nos marcó, al menos a mí me marcó y me hizo tener ese coraje ante la pobreza, ante las desigualdades de la vida. La vida es de los valientes, la vida es de los fuertes, la vida es de los resistentes, la vida es de los que no se doblegan fácilmente. Estuviste 4 años en la calle, y de ahí, ¿cómo fue tu proceso ya de pasarte a un local nuevamente? Bueno, entonces, como me decían que esta gente había sido la que nos ha demandado, nos ha denunciado,
Este señor creo que se sintió que prácticamente iba a quebrar porque no vendía, entonces él mismo vino y me ofreció el local. Entonces hablamos con la dueña de casa, el señor desocupó, se fue, yo le pagué por ese derecho de llaves. Todas las cosas que él me dejó era un menaje viejo, muebles viejos, ese local lleno de cucarachas, horrible. Y desocupé todo, pinté, cambié de luces, cambié de muebles, cambié de menaje, puse mi nombre y como era al frente de la vereda donde yo vendía, entonces no, los clientes se dieron cuenta al paso que yo estaba ya con local. Y eso atrajo más clientela y el restaurante de al lado también, como era de almuerzos, igual no vendía, también decidió desocupar e irse. Y hablé con las dueñas de casa, me dejaron romper las paredes, hice un solo local y de ahí sí, pues ya de ahí para adelante me fui ya de lleno en meterme por completo al mundo de la cocina y investigar y averiguar y comencé a sentir la necesidad ya de estudiar gastronomía y ahí es cuando ya decido en el año 2005 irme a estudiar en una escuela de gastronomía y ahí tengo la oportunidad de aprender y de viajar a hacer pasantías y con esas pasantías y con todo lo que venía viendo en República del Salvador y en México que estuve, en Guatemala, entonces dije no, mi mundo va a ser la comida y lo voy a entregar mi tiempo, mi cuerpo, mi alma y toda mi vida a este mundo que es la gastronomía y así lo he ido haciendo todos estos años. Empezaste a crecer ahí y ahí estuvimos como 17 años. 17 años pagando arriendo. Fue una escuela de vida, ¿no? Porque ahí aprendimos mucho, mejoramos mucho, ya vinieron ustedes. No tuve el tiempo para dedicarles por justamente trabajar porque este tipo de negocio es muy esclavizante. Se trabaja todos los días, sábados, domingos, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, fin de año. Y entonces fue enfocado tanto al trabajo que se descuida el compartir con la familia, con los hijos y pues ustedes crecieron con su abuelita, con la tía, con empleada. ¿Qué crees que era lo que permitió tu éxito en este local? ¿Que permitió que estés tanto tiempo y que los clientes vengan? Mantener el sabor, mantener la atención personalizada, la calidad del producto, lo carismático, lo sociable que he sido yo, el ponerme yo mismo al frente, mesa a mesa, atender, compartir con los clientes que terminaron siendo amigos y después de amigos ahora hasta compadres y el haber sido muy abierto a las propuestas de los clientes, que si el cliente no quiere cebollas, pues sin cebollas, que el cliente quiere más yuca, póngale más yuca, que el cliente quiere que le regalen más arroz, póngale más arrocito, si el cliente solo quiere con chifles el encebollado, pues póngale solo con chifles. O sea, eso fue lo que atrajo y mantuvo mucho tiempo a la clientela fidelizada a la marca. Ahora, hace 20, 30 años atrás no se hablaba de marketing como ahora se habla. ¿Cuál era tu estrategia de ventas? ¿Cómo lograbas hacer marketing en ese entonces? Ese era mi marketing. Tu producto dentro mis local. Amigos, el boca a boca, en que los amigos de la empresa eléctrica traían a otros compañeros. Y en ese entonces a mí lo único que se me ocurrió, gracias a un amigo que se llama José Terán, le decían Chicho, él me dijo, Edguitar, a veces no tenemos para venir a comer porque también depende de un sueldo. Dijo, ¿qué tal si hacemos un convenio con el comité de empresa, con la asociación? Y le dije, ¿cómo es eso? Dice, nada, hacemos un convenio, firmamos donde a nosotros nos descuentan quincenal, mensualmente y a ti te entregan el cheque. Y dije, claro, chévere, buenazo. Y eso fue lo que nos ayudó muchísimo. Entonces yo tenía mucha gente de la empresa eléctrica, mucha gente del agua potable que venían a comer bajo ese convenio y yo recibía mis cheques quincenales y mensuales. Entonces eso me ayudó mucho para poder lograr todo porque fue un impulso el saber que tú cada quincena recibías un cheque y entonces la gente bajaba con confianza. No tengo plata, pero vamos, firmo al rol y el departamento de talento humano a ellos les descontaba cada quincena y a mí me daban el cheque completo de los consumos que ellos hacían durante la quincena y el mes. Ahora, en ese momento obviamente no había tecnificación al inicio de la empresa.
¿cómo hacías para el costeo de recetas? ¿Cómo hacías para calcular tu precio de venta? Porque es algo que desde un inicio no había una tecnificación, una técnica, una metodología. La cosa más sabia son a veces las más empíricas que uno puede tener en la vida. Porque fácil, si una libra de camarón a mí me genera 3 ceviches, entonces facilito. La libra de camarón me cuesta el precio actual de ahora, $4, y me salen 3 ceviches, entonces ¿cómo vas a vender? Ahora ponle tú el resto de ingredientes, divide y ya tienes el precio. Y claro, ahí yo no sé, ahí no consideraba que hay que pagar arriendo, que la luz, que la nómina, que hoy que se tiene toda una estructura, toda una empresa, pues ahí no teníamos estructura. Entonces sí, teníamos colaboradores, sabíamos que había que afiliar, sabíamos que teníamos que pagar el sueldo y no más, y sus décimos y vacaciones y no más. Pero por el volumen de venta que se tiene o se mantenía, entonces había de dónde uno solventar esos pagos y se veía el resultado porque ya hubo para comprar un carro, había para pagar las pensiones de la educación de los hijos, había para comprar cualquier cosa que se requería en el hogar, había para comprar equipos o renovar los equipos de cocina, licuadoras, hornos, o sea, se veía el crecimiento, o sea, ya no importaba decir cuánto gano en el encebollado, cuánto gano en el ceviche, cuánto gano en este pescado, no importa el porcentaje, ni importa cuánto ganas, lo que importa es el resultado que se ve al final, se ve crecimiento, se ve que estás creciendo, es el volumen, a la final importaba que en el mes se veía que te quedaba una utilidad. Ahora, mucha gente que tiene negocios también ve esa utilidad y decide invertir en otro lado y quedarse con su mismo cochecito o localcito como tienen. ¿Qué era lo que a ti te motivaba en cambio a seguir invirtiendo en el local, en el negocio y mejorar eso? Claro. Porque yo siempre tuve la visión empresarial, o sea, yo no quise quedarme solo con un local y decir ahora el resto de dinero diversifico, o me compro la finca, o compro ganado, o me compro el carro del año, o la casa de lujo con piscina, no. Yo siempre pensé, decir, no, hay que seguir creciendo el negocio es el que después me puede dar la casa con piscina. Lo que me llena y lo que me ha llenado a mí siempre es crear fuentes de trabajo, plazas de trabajo. Y soy feliz dando trabajo y prefiero poner un local que domino y que conozco, que sé y tengo la experiencia y ver a mis colaboradores felices por haberles dado la oportunidad de que tengan un puesto de trabajo. Ahora, yo, mejor que nadie, sé desde adentro que no es fácil y que incluso con el equipo y con el personal muchas veces hay retos. Y sé que en esa temporada también que estabas en el local ya de la Hungría, hubieron muchos retos. ¿Cuál fue el que a ti más te impactó o el que menos te esperabas en ese momento? El poner local propio, el dejar de pagar renta, porque para mí eso era como un pozo sin fondo, como una alcancía rota, donde metes el dinero pero por abajo se te está yendo. Entonces yo le decía a tu madre que tenemos que conseguirnos un local propio, que tenemos que ahorrar para comprar un local propio y ahorrarnos ese arriendo y que ese arriendo por último se pague el préstamo al banco y a la final te quede la propiedad en el curso de los años. ¿Qué rol crees que jugó mi mami justamente al apoyarte en el negocio? Ser una persona que nunca me dijo no, o que era negativa o que tal vez se oponía. Siempre me apoyó porque siempre se dio cuenta de esas agallas, de esa sagacidad mía, de esa visión y me decía, lo que tú digas, mijo, yo te apoyo, lo que tú digas, vamos, te colaboro, yo te apoyo y está bien, con el fin de que salgamos adelante. Yo cuido tus espaldas, entonces ella era la que se encargaba de pagar las facturas, de proveedores, de nómina, de pagar al IES, pagar al SRI y ahí fuimos ya sintiendo la necesidad cuando nos llegaron a comunicar el SRI que estamos obligados a llevar contabilidad. Entonces ahí nos dimos cuenta ya del plan de crecimiento que tuvimos para que el SRI nos comunique y nos diga ustedes de aquí en adelante tienen que llevar contabilidad. Entonces ahí fue que
contratamos los servicios de una profesional para que nos lleve la contabilidad. ¿En ese momento la primera contadora fue la señora Gladys o tuvieron a alguien antes de No, ella? primero fue doña Marcela de Armas. Y ella lo recomendó a doña Gladys después, porque después de esta señora Marcela ya no podía. Ok, entonces 17 años, su deseo es tener local propio. ¿Cómo logran tener un local propio? Comenzamos a ahorrar, igual como he dicho, la fórmula mágica es a veces que si tienes dinero que ingresa diario, ahorra, destina un fondo diario. No esperes el mes, no esperes, pago todo, salgo de todo y si me sobra, ahorro y si no me sobra, no. Haz cuenta de que hoy por hoy, si vendes $1,000, destina 50, 80, $100 a un ahorro. Haz cuenta que eso no se vendió, que eso no se ganó y ese dinero se va a volver ya un fondo o un colchón para cualquier situación que necesites. Entonces comenzamos a ahorrar y también el tema es no tener un dinero ocioso cuando ya lo tienes una cierta cantidad considerable. Hablemos de 10,000, 20,000, no puedes decir, no, yo voy a dejar un año ahí hasta seguir ahorrando. Ese dinero tienes que hacerlo trabajar. Entonces yo lo que hice es ni siquiera tuve en ese momento un dinero para arrancar este plan de ahorro, sino que yo me había comprado una camioneta nueva, bonita, y comenzaron a construir a 2 cuadras de la Hungría y Polonia un edificio. Entonces le dije, ¿qué tal si invertimos acá? Entonces yo fui, hablé con el ingeniero constructor, le dije que qué tiempo iba a demorar el proyecto, me dijo 2 años, le dije, yo quisiera un departamento, entonces el ingeniero me dijo, sí, podría ser tal piso o de tantos metros y todo. Le dije, pero ¿qué tal la idea que le voy a proponer? Usted se va a demorar 2 años en construir. ¿Qué tal si yo durante estos 2 años le voy dando abonos, hasta cuando usted me entrega y yo pueda hacer que ya esté cancelada mi deuda? Y me dijo, claro, no hay problema. Entonces me dijo, ¿cuánto me va a dar de entrada? Le dije, 5,000. Y me dijo, listo. Dije, pero no tengo ahora, yo se lo traigo la próxima semana. Entonces yo dije, ¿qué hago? Digo, no tengo. Cogí, vendí mi camioneta y esos 5,000 lo metí ahí. Dije, ya, no importa, carro puedo comprar otra vez, otro carro y de mejor marca o lo que sea. Y entonces con esos 5,000 que metí, me inspiré y dije, no, hay que seguir abonando, porque comenzaba ya la construcción del edificio. Y fui abonando y llegué a tener dado 50,000. El departamento valía como 74,000, creo que llegaba casi a los 80,000. Y cuando ya me entregó, no había yo logrado cubrir por todas las pagos que también involucra tener el negocio. Entonces, esa plata que me faltó, tuve que buscarme de otro lado, tuve que sacar un dinero al chulco porque no le pude hacer no podía quedar mal el pago y la palabra con el constructor. Saqué al chulco, pagué porque yo no era sujeto a crédito todavía en ese entonces en el banco y logré pagar. Entonces me quedó el departamento, pero con una deuda que tenía que pagar. Con la bendición de Dios me vinieron y me ofrecieron la casa donde ahora está el local de la Polonia. Y yo lo quise dar como parte de pago el departamento, pero la señora, los dueños no quisieron el dinero, entonces tuve que ponerle en venta ese departamento y fue difícil venderlo, era nuevo, era de estrenar, pero igual no se logró venderlo, vendí perdiendo, pero logré venderlo. Y ese dinero lo di a los dueños como un anticipo ya para la compra de esa casa. Y así, o sea, no ha sido fácil, ha sido duro, haciendo artimañas para lograr, tapando un hueco y haciendo otro y buscando de un lado y de otro lado, pero se logró. Tú siempre cuando cuentas de esta historia mencionas de esta lección que te dio doña Blanquita, ¿no? De que a veces toca perder para ganar. Así es. Esa lección puede ser muy valiosa también para otros emprendedores porque a veces nos atamos a algo sin ver que realmente a veces toca soltar para que venga algo mejor. Correcto. Totalmente de acuerdo. Sí, yo lo había comentado de que están vendiendo la casa y para poner ahí un restaurante, para poner el local. Me dijo, claro, don Edguita, le digo, pero sabe que el departamento no me pagan lo que vale y me están dando solo 70, estoy perdiendo. Me dijo, no, don Edguita, en la vida hay que perder para ganar. Usted ahí pierde, pero acá gana, porque
mira, esta va a ser la mina, esta le va a dar no un departamento, los departamentos. Entonces véndale, no le duela vender eso y acá, enfóquese acá que esto le va a dar para después usted compre lo que usted desee o lo que le guste o la oportunidad que se le presenten. Ujú. Hay muchísima gente con estudios, preparada, con títulos, pero que están en la casa, desempleados, o que están trabajando en un lugar en el que no son felices. Y creo que ahí la diferencia es el coraje, es esa sagacidad que tú decías. ¿Tú qué mensaje tienes para estas personas que quieren algo más en la vida, pero tienen miedo? Bótese, bótese. A veces dicen que el que no sabe nadar y se lanza a la piscina se ahoga. Yo creo que a veces no. Yo creo que muchas veces si te lanzas sin saber nadar, te ahogas al principio, topas el fondo, pero ese mismo topar fondo te sirve para impulsarte y salir a flote y no te vas a hundir. Hay mucha gente en la vida que no han fracasado y tienen temor al fracaso. ¿Cómo? Si no has fracasado, ¿por qué tienes miedo? Inténtalo, prueba, fracasa para que me hables del fracaso. Hay gente que quiere el éxito, pero no se atreven a fracasar. Y para lograr el éxito, los obstáculos son los fracasos, porque yo no conozco de ningún hombre exitoso que no haya fracasado para poder lograr el éxito o triunfar en la vida. ¿Cómo te levantabas financieramente de estas caídas que involucraba, por ejemplo, el cierre del primer local, luego del segundo local? ¿Cómo manejabas esa afectación para luego recuperarte? Porque evidentemente si hay deudas, te persiguen hasta que no acabes de solventar. Bueno, primero que he sido austero. No he sido una persona vanidosa, no he sido una persona que le guste el lujo. Lo que sí me ha gustado es dar a mis hijos una buena educación, en eso no escatimé. En la alimentación también me ha gustado comer bien, comer sano, comer dando gracias a Dios mariscos. Cuando no he podido pagar con mis proveedores, que he tenido una relación muy estrecha, muy amigable, muchas veces les he entregado mis carros. Me han dicho, Edguitar, está ya sumándose mucho la deuda, pero me gusta tu carro, llévatelo, no importa, ahí descontamos la deuda. ¿Y cuánto queda o cuánto me debes o cuánto queda a mi favor? Y de esa manera he logrado salir. Esa es una de las estrategias que he aplicado, porque tener un carro a la final es tener un dinero ahí, y si a alguien le interesa, mejor aprovecha, véndelo, que carros te los compras el que tú quieras, nuevos o el modelo que tú quieras después. Pero la cosa es salir y no quedar mal, cumplirles y demostrar que tienes buena fe, que eres buen pagador, que tienes buena intención, que no quieres perjudicar, que jamás vas a estafarles, y entonces la gente confía en ti, te apoya. Y ya ahorita pasándote al local que iba a ser propio, que lo ibas a comprar, ¿cuánto tiempo pasó desde que les dijeron que estaban poniendo la casa en la venta hasta que pudieron realmente acabar esa transacción? Casi que duró un año, entre que logré vender mi departamento, entre que también pedí un crédito y a última hora me negaron el crédito porque me protestaron unos cheques que entraron a última hora y me adelantaron el pago. Eran unos cheques posfechados que justamente le di a un proveedor y no me respetó, y él dijo que había entregado o había vendido esos cheques, y esa gente cogió y metió, y justamente por eso protestaron. Igual tuve que recurrir a sí mismo a otras personas que me ayuden, como fue Rocío, mi cuñada, tu tía, la tía también de Yoli, que también nos ayudó sacando un crédito, y un compadre que también sacó un crédito a nombre de él y nos entregó el dinero. O sea, yo muy bien podía haberme quedado y no pagarle, y el que tenía que pagar es él, pero hemos sido, y soy un hombre de fe y un hombre muy correcto, honorable, que no puedo jamás quedarme debiendo un centavo de dólar a nadie. Entonces, les he cumplido y soy muy reconocido y agradecido de por vida de la gente que en su momento me dio la mano. Y así es como se logró, entre las unas y las otras, comprar esa propiedad. Claro, ahora cuando se compra no necesariamente es que se tenía el capital para adecuar la casa que era, ¿no? Este proceso tomó como 2 años más o menos. ¿Cómo veías tú analizando las etapas? Yo me acuerdo que tuvimos una etapa rota ahí, la pared, que nos pasábamos de un local al otro. ¿Cómo organizabas estos proyectos tú? ¿Cómo organizabas el paso 1, el paso 2?
¿Qué vamos a hacer primero? ¿Cómo vamos a reubicar? Bueno, a mi manera diseñaba y de acuerdo a mi experiencia pues veía, ¿no? Y decía, hagámosle el paso por aquí para que la gente entre, eliminemos la cocina que está muy estrecha y hagámosle solo paso. Y yo creo que el haber tenido ya ese primer logro de haber comprado la primera propiedad y a pesar de tener deuda, ya te llena de fortaleza, te llena de esperanza, te llena de energía y tú dices, no, sí soy capaz y así logré, pues soy capaz de lograr mucho más. Entonces, eso te inspira, te da fuerza, te motiva a seguir adelante, viendo de que no tus estrategias sí funcionaron. Y también importante el apoyo de la familia, en este caso de tu mami, y la inspiración de ver a mis hijos realizados, porque hay otra cosa que también siempre me ha motivado, es verles a mis hijos logrando sus proyectos, logrando sus propósitos, y por eso jamás escatimé darles el apoyo, los estudios, darles toda su educación que se merecen para que sean en la vida gente soñadora, emprendedora, luchadora, visionarios. Cuando abriste o cuando lograste comprar ya la casa para el primer local, ¿te imaginabas abrir más? ¿Tenías la visión? Sí, claro, claro que se nos vino la idea de abrir ya más locales y ahí comencé a sentir también ya la necesidad de irme tecnificando ya en otras áreas. A mí nunca me ha gustado la contabilidad, no me ha gustado los números, pero sí me he acostumbrado a saber cuánto está en la cuenta, cuánto hay en la cuenta. Eso es lo que me interesa y yo planificar pagos o compras o inversiones. Y me tocó ya comenzar a saber qué estados financieros, qué nóminas, qué liquidaciones, qué actas de finiquito, que el tema que hay que tener ya un departamento de talento humano, que hay que tener un departamento de contabilidad, que tesorería y cosas de esas, ¿no? Que a medida que vas creciendo también van creciendo otras necesidades. Entonces vas descubriendo y vas asumiendo esas responsabilidades que quieras o no las tienes que afrontar. ¿Qué es algo que ahora sabes con la experiencia, pero que te hubiese gustado saber 15 años atrás cuando recién estabas haciendo la compra del local de Polonia? Lo que pasa es que creo que todo va de la mano. Antes no había tanta tecnología, antes no había tanto conocimiento ni tanta libertad de descubrir como ahora. Tú te metes al internet y puedes descubrir muchas formas de aplicar estrategias para crecer, para captar clientes o nuevos menús o nuevos platos, nuevas tendencias. Entonces yo creo que hasta en el momento que yo manejaba a mi manera las cosas, pues todo iba como de la mano. No había tanta competencia, no había la tecnología que ahora hay, que yo puedo entrarme a un restaurante en Japón y ver el menú en este momento, qué sirven o qué venden o cómo está preparado. En ese entonces, pues con lo que yo conocía, nos defendíamos y la gente tenía mucho agrado de nuestro producto y tiene mucho agrado de nuestra calidad de producto, porque la calidad la mantenemos. Entonces, para los que nos están viendo, estamos en mitad de la historia. Esta historia es bastante personal, por supuesto, y además bastante larga. Así que si les gustaría que hagamos una segunda parte contándoles más a fondo la continuación de la historia, déjenos en los comentarios. Para ir cerrando, hay mucha gente que en estos momentos está en sus casas, en sus cuartos, viendo TikToks, viendo Instagram, cuestionándose qué hacer con su vida, si estudiar, si emprender, si trabajar. Mucha gente que estará rota el corazón porque terminaron una relación o porque piensan que no van a encontrar nunca a nadie. ¿Qué consejo les darías a todas esas personas? Como les he dicho acá a mi personal, no pierdan el tiempo, no desperdicien el tiempo. El tiempo es el único que no van a recuperar. La juventud se va, la fuerza se va, las oportunidades se van. La única manera de aprovechar es optimizando el tiempo a la juventud. Aprovechen justamente con la facilidad de la tecnología que hay ahora, investiguen, lean, escuchen audiolibros, escuchen podcasts, sigan
a gente que ha vivido todas estas experiencias, coach que hay para todos. Hay mucha gente que son fuente de inspiración. Hay que seguir, hay que aprender de ellos y eso nos va a ahorrar un montón de dinero, un montón de fracasos, un montón de pérdida y tengan bien claro el objetivo. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Tienes que tener bien claro el objetivo. O sea, si tú quieres irte y llegar al Everest y a la cima, prepárate. Sube al Ilaló, sube al Cotopaxi, si comienza a subir al Chimborazo, prepárate. Rodéate de la gente y de ese equipo que le gusta y que está en ese mundo. Porque tú no es cuestión de coger un avión e irte al Everest y subir. No, tienes que prepararte, todo es un proceso y esos procesos hay que cumplirlos a cabalidad para lograr. Es paso a paso, es el proceso largo muchas veces, pero no desistas, no decaigas, pero también estate seguro de lo que tú quieres en la vida, porque hay muchos muchachos que están en primer nivel, segundo nivel, no me gustó la carrera, cambian de carrera y después tampoco me gustó y terminan perdiendo dinero, perdiendo el tiempo, hacen gastar dinero a sus padres y no llegan a nada. Y pues para la gente que de pronto dice la señorita si están con el corazón roto, pues cósalo. Cósalo, el mundo no se acaba, hay que seguir, o sea, y los que no arrancan o no emprenden, bótense. El que no arriesga no cruza el río, dicen, ¿no es cierto? Hay que lanzarnos, hay que probar y si fracasas no importa, no fracasaste, fue una lección y te queda la satisfacción, no, yo ya intenté y no resultó, pero peor decir, es que yo sí pensaba pero me daba miedo y por eso nunca lo hice y vas a vivir con esa frustración y te vas a lamentar después porque sí, después no vas a poder. Entonces, lánzate, si quieres lanzarte de un avión con paracaídas y eso es lo que te gusta, busca y lánzate, no lo pienses. Yo muchas veces pienso que cuando hay algo que nos da miedo, no hay que pensarlo. Y lo digo porque tuvimos una experiencia de estar en unas aguas termales bien calientes y hay la polar. Entonces vos dices, no, yo no, pues si piensas, no te vas a lanzar porque te da miedo el agua fría. Pero si te sales del agua caliente y te lanzas a la polar, ya, te lanzaste, te metiste y saliste. Y por último, regrésate al agua caliente, pero es cuestión de decisión. A veces se pierde mucho por pensar, por indecisos o por no tomar una decisión. Pero también no tomes decisiones aceleradas, acaloradas, o solo con el corazón o solo con la cabeza. Tiene que haber el balance perfecto porque muchas veces puedes fracasar por solo pensar con el corazón o solo con la cabeza también. Hay que equilibrarse porque hay muchas cosas donde hay que tener el balance perfecto. Muchísimas gracias, Papito, por compartirnos tu sabiduría. Si quieren conocer la historia de cómo fue la apertura del local del Valle, el proceso, todo lo que nos tomó estos años que han sido igual con Antojo Express y todo lo demás, comenta segunda parte para que hagamos un segundo episodio contando todo.